Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Tribunal B de mayor riesgo dicta sentencia en contra del ex jefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional Civil, Pedro García Redondo, de 90 años de prisión por su responsabilidad en la quema de la Embajada de España. Problemas en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. Pobladores tienen retenida a una miembro de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en protesta por la captura de 2 presuntos asesinos. Según la Cámara de la Construcción, en los primeros días de enero, los precios de la construcción se han elevado casi 6% a causa del nuevo impuesto al saco de cemento. En el último cuatrimestre del año pasado, el Congreso realizó gastos superfluos como la compra de cortinas por más de 140,000 quetzales y la adquisición de uniformes deportivos por unos 45,000 quetzales. Sociedad argentina conmocionada luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien declararía en contra de la presidenta Cristina Fernández por encubrir un ataque terrorista a un edificio judío. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Se reporta que en San Mateo, Ixtatán, en el departamento de Huehuetenango, se tiene retenida a una representante de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDE, esto en represalia por la captura de 2 presuntos asesinos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los hermanos Jesús y Casimiro Mateo de 23 y 19 años respectivamente, y que ustedes ven en sus pantallas, se han convertido en la causa de los disturbios que desde las primeras horas de este lunes se registran en la aldea Pojón de San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango. La captura de estos hermanos por parte de las fuerzas de seguridad motivó que los pobladores agredieran a agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, además de destruir 2 autopatrullas de la policía. En busca de contrarrestar los disturbios, fue enviado un contingente de la policía antimotines al lugar y los capturados fueron trasladados de inmediato a la cabecera departamental. Pero pasado el mediodía, la tensión se volvió a elevar cuando los pobladores tomaron como rehén a una trabajadora de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDE, a la que aseguran solo dejarán libre si la intercambian por los hermanos capturados. Estos últimos son sindicados de la muerte de 2 personas en noviembre del año pasado. En su defensa, los hermanos aseguran ser víctimas de una empresa minera que opera en el lugar. La Cámara de la Construcción reporta un incremento en cuanto a las obras de construcción de un 6%, esto por el impuesto al saco de cemento. Según el presidente de la Cámara de Construcción, Pelayo Llarena, con el nuevo impuesto al saco de cemento que pasó de unos 55 quetzales, los precios de la construcción aumentaron casi 6% en lo que va de este 2015. Enero del 2015, como pueden ver, repunta de un 1 y pico por ciento a un casi 7% de diferencia el aumento en precios en la construcción. Eso, por supuesto, significa que los guatemaltecos que estaban pensando en comprar una vivienda les va a incrementar el 6 o 7% el costo de esa vivienda, ¿verdad? El mismo gobierno que está generando y arreglando carreteras y construyendo carreteras nuevas, las de cemento, pues eso les va a costar un 6-7% adicional. Entonces, como guatemaltecos, además estamos teniendo que pagar extra, habiendo incrementado un impuesto a una materia prima que es tan importante para el país. Según la Cámara de la Construcción, con este nuevo impuesto solo se perjudica a los que pagan tributos, en tanto a los que venden material selecto y piedrín en las carreteras no son perseguidos. De contarle que se reportan gastos superfluos en la última parte del año 2014 en el Congreso de la República.
El Congreso de la República realizó en el último cuatrimestre del año pasado distintos gastos superfluos. No obstante, el gobierno tenía una crisis económica, sobre todo en los últimos 2 meses. Ejemplos de estos gastos son la adquisición de cortinas a un precio de más de 140.000 quetzales. También se erogaron 8.325 quetzales en 900 cajas de pañuelos. En 4 arreglos florales, sin especificar a dónde iban, el legislativo pagó más de 5.600 quetzales. Y en tan solo 45 uniformes deportivos, se emitió un cheque por 39.576 quetzales. Estas cifras son parte del informe cuatrimestral que será público en esta semana. Cabe resaltar que hay compras en las que se dice que forman parte del fondo rotativo, pero no especifica en qué fueron gastados. Varios cientos de miles de quetzales. ¿Sabe usted? La directora de UNESCO está de visita en nuestro país. Ella ha abogado por una cobertura educativa adecuada para los niños en las áreas marginales. En su visita a Guatemala, la directora de la UNESCO, Irina Bokova, señaló que aún existen retos y desafíos para el sistema educativo del país. Según Bokova, hay poco acceso a la educación para los niños en áreas marginales. Me parece que los desafíos, como venimos de discutir con la señora ministra, todavía son en el acceso de educación, especialmente cuando hay poblaciones que son geográficamente aisladas, la pobreza. También nosotros insistimos mucho en la educación de lenguas maternales. Yo sé que ya hay avances. Es la mejor manera también de tener el acceso a la educación más elevado. Los representantes de la UNESCO también señalaron la importancia de ejecutar un plan que ayude a solventar la situación de la antigua Guatemala, que aunque no esté entre el listado de riesgo, existen deficiencias como la inseguridad. La antigua Guatemala no está en la lista de riesgo, ni está planteada que sea incorporada a esa lista. Esto que acabo de decir no niega que existen problemas en la antigua Guatemala que deben ser entendidos y deben haber planes claros y eficientes para superarlos, que es a lo cual de manera muy clara explicaba la directora general que nos estamos dedicando nosotros como UNESCO, contribuir a esto. Irina Bokova realizó una gira oficial en el país, donde abordó diferentes temas con autoridades de gobierno. La alcaldesa de Madrid, quien se encuentra de visita en Guatemala, fue la encargada de cambiar la Rosa de la Paz, esto en el Palacio Nacional de la Cultura. La alcaldesa de Madrid, España, Ana Botella, cambió la Rosa de la Paz y el gobierno de Otto Pérez Molina la nombró embajadora de la paz. Botella, dentro de su discurso, señaló que la paz es uno de los requisitos básicos para construir las naciones. La paz es el primer requisito para el desarrollo de las naciones. No hay posibilidad de construir el futuro en ninguna sociedad a través de la violencia. Pero la paz no puede conseguirse a cualquier precio. Una paz que nos obligue a renunciar a nuestros principios y valores, a nuestra fe en la libertad y la dignidad esencial de la persona y a nuestras convicciones democráticas, no es una paz. La paz no es solo buena voluntad nuestra, ni siquiera de los otros. Es acción, es política, es cumplimiento de la ley y es libertad. Por su parte, la vicemandataria Roxana Valdetti indicó que la visita de la alcaldesa llena a la nación centroamericana de orgullo y a la vez fortalece los lazos que han unido por muchos años a las dos naciones. Déjeme decirle, Su Excelencia, Ana Botella, que su visita a Guatemala y a la particular trascendencia que esta reviste a nuestro país enciende nuestro fervor cultural, que destaca por la riqueza de su pluriculturalidad y multilingüe, que desde niños aún en niveles parvularios sobresalen en diversas categorías artísticas, hasta aquellos profesionales en el arte y la cultura que elevan sus magistrales obras en interpretaciones El nombre de Guatemala, y que este año 2015, con mayor razón, debido a tan alto nombramiento, multiplicaremos nuestra exposición cultural
para que todos aquellos visitantes disfruten de una agenda cultural rica en expresiones, especialmente llena de colorido y brindando un amplio tejido artístico y cultural. Botella anunció el lanzamiento oficial de la ciudad de Guatemala como capital iberoamericana de la cultura 2015 por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Quédese con nosotros, al regresar le tenemos más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que se ha dictado sentencia en contra del ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, de la extinta Policía Nacional, Pedro García Arredondo, esto por la quema de la Embajada de España. Pedro García Arredondo fue sentenciado por el Tribunal B de Mayor Riesgo a cargo de la jueza Sara Yoc a 90 años de prisión inconmutables por ser el autor responsable de la muerte de 37 personas en la quema de la Embajada de España en 1980. Esta sentencia viene a ser el agua que apaga ese incendio de esa búsqueda de justicia que han tenido los familiares de las víctimas durante todo este tiempo. Y lo que esperamos es que este acto justo que hoy se dicta sea un precedente para que todo funcionario adecúe su conducta al marco de la ley, al respeto de los derechos humanos, a la vida y dignidad de las personas. Los delitos que cometió García Arredondo son los de asesinato en grado de tentativa, por los que se le adjudicaron 40 años de prisión. Por el delito de asesinato contra 2 estudiantes se le condenó a 25 años por cada uno de ellos. Según la resolución del tribunal, Pedro García Arredondo, en aquel entonces jefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional, no dejó salir a los campesinos que ocupaban la sede diplomática. Y luego que se desató un incendio a causa de un cilindro de gas que llevaba un agente de la policía, tampoco permitió entrar a la Cruz Roja a brindar los primeros auxilios. Las víctimas fallecieron por quemaduras de 4º grado y a causa de monóxidos de carbono. Luego de escuchar la sentencia a Pedro García Arredondo, Rigoberta Menchú, querellante adhesivo, manifestó con lágrimas en sus ojos la satisfacción y felicidad porque asegura que se ha hecho justicia con las 37 víctimas. Por supuesto que 90 años creemos que es una sentencia muy importante. La importancia grande es la acreditación de la verdad. La verdad hay que decir que estamos agotados porque audiencias tras audiencias, oír y remover todos los días que hemos tenido audiencia, pues es algo difícil. Sin embargo, estamos muy contentos y es que estoy segura que la muerte de los 37 personas en la Embajada de España salvaron miles y miles de vidas. Con su vida se volcó la comunidad internacional sobre Guatemala y seguro que defendieron vidas durante estos 35 años. La jueza citó a ambas partes para el 22 de enero próximo a las 8 de la mañana para la audiencia de reparación. Por su parte, el abogado defensor de Pedro García Arredondo, el licenciado Moisés Galindo, aseguró que se apelará a la sentencia dictada hoy. Luego nosotros vamos a apelar porque lógicamente si las mismas juezas han dicho de que no saben cómo se hizo, quién inició el fuego, quién puso el fuego ahí, entonces lógicamente no pueden acusar a Pedro García Arredondo como el responsable de ese fuego. Además, pensamos nosotros que no resolvieron todos los puntos, como es el hecho de que el ex canciller Molina Orantes, quien fue ejecutado por la forma como atravesaba el disparo a su cuerpo, no se refirieron nada a ese caso y a otros casos. Por lo tanto, nosotros vamos a apelar porque consideramos que en este juicio no se encontró al responsable, no que se creó un culpable. Pero lo que sí queda bien claro es que ahora el Estado español va a tener que responder de lo que hizo su embajador hace 35 años. Por su parte, Manuel Legarreta, embajador de España acreditado en nuestro país, se pronunció ante la sentencia en contra de Pedro García Arredondo y aseguró que es un acontecimiento importante para Guatemala porque rompe con la impunidad que ha sufrido el país. Creo que es un día muy importante para la justicia y esta sala de vistas ha tenido hoy día ha sido escenario de un acontecimiento muy importante.
Después de 35 años, los familiares de las víctimas y las víctimas mismas quedan dignificados y de alguna manera se ha roto una impunidad que duraba muchísimo tiempo, 35 años de hechos tan graves como fueron la quema de la Embajada de España. Bienvenidos a las 8:45, estamos listos, Enrique Godoy, García Granados y Juan Luis Font, para arrancar con esta primera conversación de la noche. En un día que es histórico en términos generales, se ha emitido sentencia por el caso de la quema de la Embajada de España. El acusado Pedro García Redondo ha sido encontrado culpable de asesinato en grado de tentativa, delito de lesa humanidad, y también ha sido encontrado responsable exclusivamente de esos 3 delitos, ¿verdad, Quique? Digo que no son pocos. Y algunos de ellos fueron agravantes para aumentar la sentencia, realmente. Pero está dividido en 2 planos. La condena se le ha dictado 40 años por las 37 muertes que se han producido en la sede diplomática de España en Guatemala en aquel 31 de enero. Y 50 años más se le han añadido por el asesinato de 2 estudiantes de la Universidad de San Carlos que fueron muertos durante el cortejo fúnebre de las víctimas de la Embajada de España. Hoy nos acompañan a Quique Godoy y a mí Rigoberta Menchú, quien es Premio Nobel de la Paz 1992. Ella es hija de Vicente Menchú, dirigente campesino que se encontraba adentro de la Embajada de España y que murió envuelto en llamas, como el resto de quienes se encontraban en esa misión diplomática. Y está con nosotros también Manuel Conde Orellana. Él es ex negociador de la paz, conocedor de estos temas y es un analista en temas de coyuntura. Bienvenidos a los dos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Don Quique, arranque esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches, bienvenidos. Rigoberta, tal vez empecemos por esto. ¿Qué significa hoy, casi 35 años después, escuchar esas palabras del tribunal declarando culpable a García Redondo? Yo creo que es imposible hacer una síntesis de lo que significa. En primer lugar, porque en este tribunal escuchamos jóvenes, prácticamente niñitos, que se quedaron sin papá, sin mamá, se quedaron olvidados, nunca se fueron a la escuela. Hay personas que murieron de verdad y que sus familias quedaron absolutamente en el abandono. Hay padres, me emociona a mí don Sebastián, los padres de Mateo López Calvo, actualmente tienen 99 años y solamente espera que se le done una caja para que muera en dignidad. Para él una caja es muy importante. O sea, hay cosas que han pasado, día con día se ha hablado, pero más la estigmatización. A nosotros fuimos acusados de subversivos, comunistas, izquierdistas, mentirosos. ¿Cuántas veces no oímos gente que nos insulta en la calle diciendo, pero eran comunistas, merecían morir allí, déjenlos ahí? O sea, ¿por qué remueven el pasado? Y sobre todo esa palabra que escuché yo muchas veces en mi vida, esos 35 años. Es decir, eso es venganza. Como si uno no tuviera el derecho de pensar que allí estaba mi papá, allí estaba bien, era una gran persona. Para mí, que soy su hija, tiene una referencia muy grande. Y entonces muchas cosas han pasado. Aparte de eso, increíble, 33 días duró el expediente vigente y después de 33 días se archivó literalmente el expediente de la masacre de la Embajada de España. No hay ningún dictamen de un juez, no hubo reconocimiento, no podemos decir así estaba la escena del crimen. Y entonces reconstruir esa historia creo que es lo que valió 16 años. Yo cuando presentamos la querella, fue hace 16 años,
y 16 años después hubo una sentencia. O sea, creo que esas partes, esos episodios realmente emociona y estoy muy contenta porque es una prueba también para nuestro sistema legal. De justicia. Manuel Conde, ¿cómo toma usted esta resolución? 35 años después, como han dicho Quique Godoy y Rigoberta Menchú, 35 años después, una resolución sobre aquella quema de la Embajada de España que conmovió a todo el país y, por supuesto, indignó al mundo. Primero daría una opinión como ser humano, como hijo, como hermano. Los que hemos sido víctimas de la violencia, en mi caso, mi padre asesinado en el año 60, un crimen que nunca se esclareció. O sea, llegar a un momento en el que uno puede ver que la justicia se aplica, pues es un momento glorioso, es un momento que a todos nos debe hacer sentir bien. La reacción humana es esa, decirle a Rigoberta, qué bueno que tú has logrado que quien es responsable, o según en este momento la justicia lo señala como un responsable y lo condena, pues que reciba el peso de la ley. ¿Cuánto quisiéramos muchos de los que hemos sido víctimas tener también esa dicha? Esa es la respuesta humana. Primero la parte humana, luego la parte estrictamente legal, como hombre formado en el derecho que soy. Creo que el juicio debe ser un juicio, primero justo, luego ordenado, eso quiere decir dentro del debido proceso. Cuando la justicia cumple su cometido, se habla de tantos años desde que se presentó la querella y tener hoy una sentencia, bueno, la justicia debe ser pronta y cumplida. Pero si la justicia está, de alguna manera, aún con todo el tiempo que ha transcurrido, llegando a un final que de alguna manera, en una primera instancia, resuelve esto, es un paso importante en el sistema de justicia del país. Manuel, ¿pero hay alguna duda de que se haya incumplido con el debido proceso o que este caso haya habido insuficiencias, digamos, no se hayan llenado los requisitos? No. Yo señalo la importancia de haber cumplido un debido proceso. Señalo que si la justicia se alcanza luego de un debido proceso, eso es algo que nos tiene que hacer sentir bien a todos. Aunque estemos o no de acuerdo con la resolución. Aunque estemos o no, porque en la democracia, dentro del Estado de Derecho, nos tenemos que acostumbrar a vivir a partir del respeto a los fallos judiciales, a partir del respeto a la ley y a partir del respeto a la tramitación debida de un proceso. Luego, para mí hay un componente importantísimo y es de que hay un mensaje al mundo. Hay un mensaje al mundo de que un hecho trágico, que una tragedia nacional como la que se vivió en nuestro país y que nos puso ante el mundo en un mal predicado, hoy hay una respuesta también a esa visión mundial frente al tema guatemalteco. Claro, en la medida en que la justicia se aplica de una manera correcta, que hay un juicio correctamente ventilado, que las pruebas tanto de la acusación como de la defensa han sido debidamente recibidas, pues eso al final, hoy es una primera instancia, habrá seguramente una segunda instancia y tal vez se prosiga. Pero lo importante es ventilar adecuadamente los procesos. Y, como ya lo has dicho, acostumbrarnos a respetar los fallos judiciales. Pero fallos judiciales resultado de juicios correctamente ventilados. Y con jueces que también son jueces ecuánimes, jueces objetivos, jueces que no toman partido, sino jueces que son objetivos al momento de resolver. Ahora, durante los 35 años, pero especialmente estos 16 años desde que se presentó la querella, ¿hubo algún momento en el que dudó que se pudiera llegar a este día? Bueno, yo creo que el inicio fue muy difícil porque había todavía mucho miedo, las víctimas no querían participar, creían que podríamos ser más todavía estigmatizados y veían lejos, las víctimas veían lejos. También nosotros medios temerosos, ustedes ven que las primeras partes del juicio fue muy silencioso. No sale en la tele, no sale en los medios, no sale porque como que era parte de los procesos que había que llevar. A mí me da mucho gusto dos cosas. Uno es acreditar la verdad. La verdad, ya no es la verdad de Rigoberta Menchú o la verdad de las víctimas. Esa es una verdad judicial. Es una verdad judicial. Y esto es parte del precedente más grande que podemos valorar. Independiente de que estamos de acuerdo con los años o hubiéramos querido que se caracterizara las víctimas por separado, pero
En fin, lo otro es que finalmente se impartió justicia que puede ser una señal de esperanza para nuestro país mismo, porque el país fue un país que sufrió, pero lo más grande es que aquí quedó señalizado la responsabilidad del Estado. El Estado hoy tiene una gran deuda con nuestros pueblos, con las víctimas en primer lugar. Desafortunadamente, como ustedes ven hoy, que los jueces no tuvieron una opinión unánime sobre el resarcimiento digno. Y los jueces no resolvieron respecto de atribuirle responsabilidad al Estado. Exacto, y eso es contradictorio, digamos, por la fundamentación de la propia sentencia. Sin embargo, vamos por parte. Nosotros creemos que tanto la defensa tiene derecho a impugnar como hubiéramos tenido nosotros ese derecho si no se resolvía así. Entonces, que agotemos las instancias. Ya el 22 tenemos una primera audiencia sobre la reparación digna. ¿Qué significa reparación digna después de 35 años? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué significa reparación digna? Y toma en cuenta que hay víctimas que tal vez no llegaron con el grupo que encabezaba don Vicente Menchú, víctimas que estaban dentro de la embajada, personal administrativo de la embajada, secretarias, invitados del embajador. Pero que igualmente fueron víctimas. Que igualmente fueron víctimas. Y ellos también seguramente estarán reclamando su derecho a ser resarcidos, su derecho a reparar de alguna manera. ¿Pero qué repara 35 años después un crimen de este tipo? Hay que hacer un análisis bastante fuerte. Yo espero identificar la mayor cantidad de las familias, porque, por ejemplo, muchos de ellos ya no trabajaron, se les quemaron el maíz, ya no regresaron. Ese año fue hambruna para una familia y abandonada. O sea, yo creo que hay familias que podrían haber sobrevivido, pero hay unos testimonios que dice, mi madre salió de la casa y nos sirvió el desayuno y nunca volvió. O sea, ese tipo de cosas que te agarra de verdad el corazón. Pienso que algo tiene que hacer, por eso yo no me atrevo ahorita a adelantar, porque esto definitivamente va a ser la tarea próxima, ¿no? Pero hay una duda ahí, Manuel, si en la sentencia no se responsabiliza directamente al Estado, ¿quién es responsable de una reparación digna? ¿García Redondo? ¿Con sus bienes? Porque si el Estado no se le atribuyó responsabilidad per se, ¿quién tiene que reparar? Sí, como si está dicho así en la sentencia, yo no he tenido la oportunidad de leerla, ni me informé lo mejor que pude antes de venir, pero efectivamente, si no hay una responsabilidad del Estado, pues habrá una responsabilidad de la persona que ha sido condenada, pero él cumplió un cargo público. Todo eso tiene que debatirse. Y la sentencia sí dice que recibió órdenes de superiores. Luego, y tendría que seguirse entonces una cadena para establecer responsabilidad superior. Cadenas de mando. Aquí hay una segunda instancia, seguramente habrá una apelación, puede esto pasar por casaciones. Esto todavía tiene que ventilarse. Esta es una primera instancia en donde de alguna manera haya una responsabilidad atribuida a un sujeto procesal. Señores, hablemos de la estigmatización a la que se refería Rigoberta Menchú. Hoy mismo, en cuanto se ha conocido la sentencia, se ha hecho circular imágenes de Rigoberta Menchú en las redes sociales, vestida con un traje gris e identificada en ese momento como guerrillera. Se ha hecho circular también ideas respecto de que esta es una sentencia injusta y que lo único que está haciendo es pues celebrando a la guerrilla que en aquel momento intentaba tomar el poder. ¿Cómo debe reaccionarse frente a esas opiniones 35 años después y después de una sentencia que, bueno, discutido aquí, siguió el debido proceso? Un caso que siguió el debido proceso. Yo creo que primero todos tenemos en la sociedad nuestro derecho de demandar justicia frente a hechos que nos hayan provocado el Estado, el Ejército, la guerrilla, los comisionados, los grupos paramilitares. Todos tenemos el derecho de reclamar ante la justicia. La justicia es un derecho humano. Es un derecho humano. Punto número uno. Punto número dos. Efectivamente, hemos como vuelto a un estado en el que empezamos a ver la demanda de justicia por un lado, el acompañamiento internacional por un lado, el posicionamiento de algunos jueces por un lado,
pero el derecho a la justicia no se le puede negar a nadie. El juez tiene que ser un juez justo. El juez no puede ser parcializado, porque el juez que se parcializa deja de hacer justa la justicia. Pero es estigmatización. Creo que la señora presidenta, la señora juez presidenta del tribunal, la señora Yoc, la presidenta dijo hoy, esto es agua para apagar un fuego que se encendió hace 35 años. A mí me impactó esa frase, que sea sea agua para apagar un fuego. ¿Por qué? Porque se ha juzgado 50,000 veces en la calle de manera injusta, pero las personas que hablan jamás asistieron a una audiencia. Bueno, algunos sí. Yo les puedo decir que la Fundación contra el Terrorismo ha sido una de las fundaciones que más ha infundido ese tipo de mensajes de decir, si es comunista debería ser quemado. O sea, eso no puede ser. ¿Qué es eso? ¿Cómo probar un delito? Nosotros probamos los delitos que estamos hablando. Nosotros presentamos al tribunal todas las evidencias. Yo no vi que la defensa presentara una mochila guerrillera, por ejemplo. Podría ser una evidencia. Tampoco vi que presentaran algún tipo de pruebas que dijera... Panfletos. Sí, o unas fotos que dijera que eran atrincherados detrás de un muro como combatientes. Es que el derecho internacional dice que los civiles en un conflicto armado deben ser respetados como civiles. O sea, población civil no combatiente. Exacto, entonces si ellos quieren probar que eran combatientes, pues entonces... aún sean activistas ideológicos. Sería otra cosa. O sea, pero si media vez vestidos de civil, puede ser el ejército o la guerrilla que está en un campo donde está vestido de civil, aplica correctamente la ley. Entonces, pero yo creo que ese debate ya quedó en el tribunal, son 16 años de que la defensa ha dicho lo suyo, nosotros también, y que se ha escuchado en todas las etapas procesales, y llegamos a este dichoso día. O sea, realmente yo creo que el debate serio se ha dado en el tribunal, y para eso existen los tribunales, para que digamos nuestra verdad ambas partes y que haya una sentencia. ¿Corren riesgo esas jueces o esos integrantes del tribunal de ser estigmatizados a su vez? Yo pienso que no. Yo pienso que es mi percepción. Yo creo que no tiene la connotación del rol del tribunal en el caso Ríos Montt. No la tiene en este momento, en este preciso caso. Ahora, el sistema de justicia debe de prepararse, porque muy probablemente ahora venga... Una apelación, ya fue anunciada no solo la apelación, que ahora venga una carga de denuncias y de demandas y de acciones penales que también tienen derecho, las víctimas. El que se sienta víctima de la guerrilla va a venir ahora a plantear. Y tiene el que derecho, se sienta víctima de un comisionado militar va a venir a plantear. Y tiene derecho a solicitarlo. El que se sienta, y tiene derecho. Ahora, preparémonos, y el sistema de justicia va a tener que tener la capacidad de respuesta ante esas cosas, porque hoy sí, en el caso del tema de la Embajada de España hay una sentencia, hay una resolución, habrá un proceso que continúa, pero preparémonos porque todos tenemos el derecho de demandar justicia. Pero no es la primera sentencia que tiene incluso García Redondo, que tiene una anterior de 70 años, creo. O sea, ya hay otras sentencias en casos de este tipo y no han habido esa multiplicidad de casos de gente que vaya a denunciar a alguien de la guerrilla, por ejemplo. Muy probablemente ahora venga esa nueva corriente, muy probablemente ahora venga ese nuevo movimiento. Y el derecho a la demanda de justicia no se le puede negar a nadie, y la responsabilidad penal en hechos, delitos de lesa humanidad son unos, pero igual de la misma manera los grupos insurrectos, los grupos al margen de la ley, los grupos guerrilleros también han sido señalados de delitos de lesa humanidad, de violaciones flagrantes de derechos humanos. Y por lo tanto también pueden ser llevados a proceso. Les asiste el derecho a demandar justicia. Señores, el tribunal ha terminado por decir que bombas Molotov armadas en envases de vidrio con combustible adentro no eran suficientes para desarrollar
el incendio voraz que se estableció y que terminó con la vida de 37 personas en ese salón de la Embajada de España. En cambio, se ha considerado veraz la idea de que un cilindro de gas fue trasladado a la Embajada de España por las autoridades policiales. ¿Es eso así, Rigoberta Menchú? ¿Así ha quedado establecido? Sí, hay una investigación fuerte que hizo el gobierno español, con peritos que conocen de químicos, que conocen de esto. Y realmente la conclusión que tomaron es precisamente esto, que es imposible imaginar que 37 personas se hicieran chicharrón, así literalmente chicharrón, por el tiempo que se dice que empezó el fuego. Y segundo, que por más material que se hubiera llevado en una bomba molotov, no podría causar lesiones como, por ejemplo, hay órganos principales que se encontraron en las víctimas que estaban quemados. O sea, fue un fuego dirigido. Hay un disparo al canciller Molino Orantes, que lo cruzó en su cuerpo, un balazo. O sea, eso también tendrá que ser parte de una investigación. Pero todo eso ya se ventiló en el tribunal. Por eso digo, el expediente es extraordinariamente grande. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Un día histórico. Rigoberta Menchú ha encontrado justicia para quien es considerado el responsable de la muerte de su padre y de otras 36 personas que se encontraban en la Embajada de España aquel 31 de enero. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para hablar sobre esa buena noticia que recibe usted todos los días cuando va a la gasolinera, cada vez más bajo el precio. Ya venimos. Nos preparamos para una deliciosa... Este es un tema que en realidad debe presentar Quique Godoy. Él es el experto, él es el economista, él es el que sabe exactamente por dónde debe ir una conversación que se refiere a la buena noticia que recibimos los guatemaltecos cada vez que vamos a la gasolinera y le servimos combustible a nuestro vehículo. Quique, yo recuerdo, pero lo recuerdo así como parte de los anales de la historia, cuando temíamos los guatemaltecos que el precio del galón de gasolina super llegara a 20 quetzales. Sí. Ahora está más abajo de 20 quetzales. Sí. Don Enrique, presente usted a nuestros invitados del tema. Hoy tenemos a Carlos González, quien es analista en temas económicos de ACIES, y Pablo de León, analista en temas económicos de CABI, Central American Business Intelligence. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos. Hablemos un poquito de la dinámica que se ha dado, porque el precio ha caído más de 50% en el último año. De hecho, es menos en los últimos 6 meses. Sí. Hoy cerró cerca de los $50, nosotros esos 48, 49 dólares el barril. ¿Qué significa eso y por cuánto tiempo puede permanecer en esos precios, Pablo? Sí, mira, yo creo que es una debacle el precio del petróleo. Yo creo que muy pocas personas lo vieron. Nosotros pensábamos, muchos especuladores, de que de 70 no pasaba para abajo y rompió ese piso de una manera abismal. Y una vez rompió el piso, se generó una salida masiva. Ahora, yo creo que hay 5 factores que están detrás de eso. Y todos se han conjuntado ahora que no lo habíamos visto. Una débil demanda mundial. El mundo está creciendo muy por debajo de lo que se puede. Hay un aumento de oferta mundial de petróleo y de alternativos también, que es el otro tema. Por el fracking. Por el gas. Hay un cambio en la matriz energética de Estados Unidos, brutal. Y un cambio tecnológico también al mismo tiempo. Entonces tenés... Se ha abaratado la explotación de petróleo. Sí, y con nuevas tecnologías. Entonces tenés 5 efectos que convergen hacia una misma dirección y que están empujando esto de una manera brutal, ¿verdad? Como usted decía, se ha abaratado. No, en realidad esos nuevos productos de petróleo que entraron son más caros su producción. Y esa es parte de la razón por la que hubo una intencionalidad de los saudíes. Está el tema político también, ¿verdad? Que yo creo que también... De botar el precio. Sí, y fíjate que lo que ha pasado es de que a medida que baja el precio, la gente, en vez de recortar producción, está aumentando. ¿Por qué? Porque para mantener sus ingresos como los tenían antes... Tienen que tener volúmenes altos. Tienen que aumentar los volúmenes. Entonces hay un exceso de oferta ahorita en el mercado brutal. Lo que Quique nos comenta es que Arabia Saudita ha salido realmente a somatar el precio del combustible en un intento por hacer quebrar
aquellos esfuerzos, sobre todo en Estados Unidos, por producir petróleo mediante ese proceso que se llama fracking y que genera pues grandes cantidades de petróleo, ya sea Estados Unidos, un productor con un gran superávit. El número uno del mundo. El número uno del mundo. Pero entonces los sauditas lo que quieren es evitar que esa competencia se prolongue por mucho tiempo. Saben que el mecanismo que usan los estadounidenses es relativamente caro y bajando mucho el precio pueden hacer que esos inversionistas terminen quebrando. La pregunta para Carlos es, ¿qué expectativa hay de estos precios bajos? Viendo ese panorama del que ya nos hablaban Quique y Pablo, ¿1 año y medio? 2 años? ¿Cuánto tenemos de gracia los conductores? Bueno, algunos expertos han dicho que el retorno de los precios del petróleo va a tomar tiempo, no menos de unos 2 a 3 años. Es posible, dado los factores que mencionaba Pablo, de tipo tecnológico y también de costos. Definitivamente Arabia Saudita se opone a reducir su producción porque sus costos son bastante bajos. Y Estados Unidos ha reducido su importación de petróleo de un 60% en el 2005 a un 30% el año pasado, dada la generación que tiene a través de este otro mecanismo. Y también yo quisiera mencionar que detrás de estos factores tecnológicos y de tipo económico hay factores de tipo geopolítico que están influyendo: el conflicto en Ucrania, el conflicto con ISIS en la parte norte de Pero Carlos, Irak normalmente y Siria. cuando hay conflictos, los precios suben, porque se asume que va a haber menos oferta en el mercado. Y en esta ocasión, a pesar de los conflictos, el petróleo y el gas siguió fluyendo. Sí, el asunto detrás de esto político es que obviamente al estar mal los precios del petróleo se le baja un poco el ingreso de plata a la gente de ISIS e indirectamente afecta también a países productores como Venezuela, como Rusia, que de alguna manera es una presión unida a las otras sanciones que se han impuesto por el problema de Crimea y el conflicto existente todavía en Ucrania. Yo creo que todo eso, los conflictos geopolíticos están detrás y pienso que esos factores van a hacer que el retorno de los precios tarde y ojalá en beneficio de los presupuestos familiares y también de la producción, de la industria y todas las actividades. Pablo decía que en los primeros análisis, pues él falló, porque nunca pensó que el barril de petróleo pudiera bajar más allá de $70 por unidad. Pero yo le voy a pedir que vuelva de nuevo a hacer aventure una opinión. ¿Hasta cuánto puede bajar el galón de combustible? ¿Puede bajar a 15 el galón de súper? súper? En Guatemala, mira, yo creo que sí va a bajar un par de quetzales más por lo menos, porque hoy estaba que hay un rezago. 18.90. Es un rezago. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es el precio del petróleo que se transó hace mes y medio. Y hace mes y medio está en 50 o sea, todavía el último bajón a 45 todavía no lo hemos tenido aquí en Guatemala. En diciembre estaba en 50. O sea, yo te digo que probablemente 2 quetzales menos es muy probable que lo veamos de aquí a un mes. ¿Debería bajar entonces, por ejemplo, nuestro gasto en subsidio de transporte colectivo? Por supuesto. Sí. Yo creo que no tenemos todos los elementos, Juan Luis, como para poder ni para pronosticar cuándo retorna ni hasta dónde más va a bajar, porque hay una serie de factores. El tema es complejo. Pero si estuviera en sus manos, ¿usted bajaría lo que se está otorgando de subsidio al transporte colectivo? Pues claro que lo bajaría. Y si fueran autoridad, ¿empezarían ustedes a exigir a los autobuseros, por ejemplo, de rutas cortas y de extraurbanos, que empiecen ya a bajar sus tarifas? Tienen una fórmula boletos a la que tienen que aplicarse, y esa fórmula implicaría que ahora, con la matriz de costos hacia la baja, llegó un momento en el que el 70% del costo de operación del transporte urbano era combustible. Si te baja en un 50%, algo que implicaba el 70% de tu costo, tiene que tener un impacto en la tarifa. 15-20% más abajo. Ahora, o sea, ahí creo que hay una ausencia de reglamentación o de regulación o de supervisión. De supervisión absoluta. Porque hay Ahora, pegando una ganancia. La estadística nos dice que sí hay ya un impacto visible, por ejemplo, en el rubro transporte, en el índice de precio del consumidor, bajó más casi el 6% el año pasado. Lo que pasa es que tal vez no se materializa en donde dice Juan Luis, en las tarifas. Pero de hecho terminamos el año 2014 con una deflación. O sea, el último mes tuvimos una inflación negativa. Buena parte impactado por la baja en la energía eléctrica. .43 menos que lo de diciembre, sí.
Y eso es un impacto positivo para los que somos consumidores en general. Hablemos un poco de eso, ganadores y perdedores. Yo creo que de esta bajada. Primero los consumidores directos a nivel familiar nos invita a utilizar nuestro vehículo, que es malo para fines del tráfico en la ciudad, pero que estimula un poco el turismo nacional probablemente. Y también a los sectores productivos que dependen, los que dependen en mayor medida de los combustibles. Por ejemplo, la industria esperaría, creo yo, que la tarifa eléctrica se reduzca el kilovatio hora en su costo, baje, porque más o menos un 50% de la energía que se genera es fíjate que no hicimos la revisión de la matriz, y es bastante menor. 8% ahora tiene que ver con hidrocarburos. Entre búnker y diésel es el 8% de la matriz eléctrica en este momento. Llegó a ser 40%. Hoy es solo el 8%. Ahora, recordemos, señores, pero un área donde sí tiene que haber un efecto concreto es en el área de la industria petrolera guatemalteca, un área muy subdesarrollada, que produce o que extrae más bien un petróleo bastante pesado, que va a ser poco atractivo a estos precios seguir extrayendo. Y eso sin duda va a afectar, por ejemplo, a las municipalidades de Petén o de Alta Verapaz, que se benefician directamente del fondo del petróleo, porque si hay menos producción, habrá entonces menos que repartir entre ellos. Seguro es un impacto, yo creo que es de los pocos perdedores que tenemos en el país. Yo diría que casi ninguno. Probablemente que sí, pero en términos de balance de pagos, la factura petrolera se va a reducir tremendamente. Somos un país importador netamente neto de petróleo. Pablo, en un momento hiciste un análisis que tenía que ver más con el tema energético, pero agregándole el tema del combustible. ¿Qué impacto tiene eso que decía Carlos, que le queda más dinero en la bolsa al consumidor? Sí, nosotros hicimos una estimación en CABI de que lo que se había vivido para fines de diciembre, lo que nos estaba ahorrando era entre 75 y 100 millones de dólares de efectivo que se libera mensuales que se liberan y que son para gastarlo en otras cosas. Por eso creemos que el buen pasar $1 billion de dólares al año. 1.000 millones de dólares es el impacto estimado que se libera del bolsillo y se va a gastar. Lo que hemos hablado también con Quique en otros lados es de que este efecto como ahorita se percibe como transitorio, porque el meme en la calle es de que esto rebota rapidito. Yo no creo que sea así, pues, pero entonces están pensando que es un efecto transitorio y se lo van a consumir. Si es permanente, pues ahí van haciendo un cambio más de largo plazo, consumo de más largo plazo, pero hoy, y fue diciembre, además de todo, fue de fin de año, entonces hay récord ventas en tema de consumo y en tema de retail comprobado. Ya hablamos de los sauditas, hablamos de la crisis en términos generales en Oriente Medio y en Asia Menor, pero señores, los gobiernos, las economías regionales como la de Ecuador, la de Colombia en alguna medida, en mucha mayor medida la de Venezuela, la de México, no voy a mencionar a Trinidad y Tobago, pero viven prácticamente de eso. ¿Cuán afectados se van a ver por esta baja de precios? Leí una notita la semana pasada que decían que el señor Maduro había salido a hacer una gira mundial tratando de impedir que bajaran más los precios y había conseguido que bajaran un 15% más. ¿Qué va a ocurrir con todos esos gobiernos? Sí, la verdad es que la gestión era para que la OPEP bajara la producción diaria, lo cual no consiguió. Y por otro lado, creo que fue a tocar puertas para conseguir financiamiento, tanto vendiendo anticipada chino como ruso. Sí, de alguna manera empeñando ya no un Petrocaribe, sino como Petrochina. La producción futura. Entonces yo creo que el impacto mayor que están previendo estos países, aparte de que en el caso de Venezuela es más del 90% los ingresos de divisas provienen de petróleo, es el impacto que pueda tener en el cumplimiento de sus compromisos de deuda. Me parece que a finales de este año Venezuela tiene unos vencimientos de deuda bastante fuertes y va a tener que obtener recursos para repagar o renegociar para que se prorroguen los plazos para poderlo cubrir más adelante. Así que yo creo que el impacto va a ser... Pablo, porque hay una cosa, a ver, adicional a lo que está diciendo Carlos, porque te hacía la pregunta, Juan Luis, de todos estos países, pero realmente el impacto en México, a pesar de que es un gran país petrolero, es diferente el impacto de Venezuela al de Brasil o al de Colombia. Por supuesto, o sea, en México, bueno, ahorita es una buena suerte que no hayan reformado su sistema de extracción de petróleo, no lo hayan privatizado. Y lo que hizo fue que el petróleo mexicano cada vez pesó menos dentro de su economía, entonces hoy no les está impactando. Pero, por ejemplo, Brasil, recordemos Brasil, ahorita hay un escándalo severo en Petrobras de corrupción que está metida, incluso ya le llamaron a testificar a la presidenta. Y viene un golpe porque se acaba de emitir una deuda de Petrobras de 150 mil millones de dólares
respaldado con unos precios de petróleo altos. Entonces ahorita Brasil se mete en un problema, Venezuela ya lo dijiste, Ecuador también. Entonces hay países que están en recesión, prácticamente estos países, con caídas de producción. Y para Brasil no puede ser positivo, porque prácticamente todo lo que produce de petróleo lo consume adentro de su economía y por tanto pues puede mejorar su competitividad en términos de costos. Mira, no exporta una parte y lo que está pasando en Brasil es de que le están subiendo el precio de la gasolina a la gente local para compensar el flujo que no les está entrando por la exportación. Algo así está pasando en México también. En Venezuela. En México, los precios en México están subiendo los precios de la gasolina. Y lo que estamos viendo es de que ya incluso se va a reversar el contrabando famoso que se va a ir de Guatemala a México. Ahora vamos a empezar nosotros a exportarle gasolina a los mexicanos. Ahora yo creo que los países mencionados, el que tiene el esquema peor es Venezuela. Definitivamente porque hay otros problemas, inflación altísima, no produce casi nada, está dependiendo de importaciones de alimentos y la crisis política que vive, ¿no? Le resumo a nuestros televidentes. Entonces, en Guatemala se espera que los precios puedan bajar aproximadamente unos 2 quetzales más. Sí. La otra cosa es que se espera que esta baja de los precios se mantenga por el próximo año y medio, cuando menos, aunque hay quienes hablan de hasta 3 años que puede mantenerse esta situación. Pero digamos que un año y medio sería conservador y razonable de pensar. Lo otro es que hay una ganancia real para los consumidores que pueden tener un ahorro para la economía nacional en general, excepto para el área productora de petróleo guatemalteca, que esa va a verse bastante desincentivada. Y vamos a ver efectos fuertes en países vecinos, como por ejemplo en México, un alza en las gasolinas, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, pero sobre todo un efecto muy fuerte en términos políticos y de financiamiento para los venezolanos. ¿Eso dirían ustedes que es un buen resumen de esta conversación? Yo diría que sí. Gracias, señores. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerle la información de los deportes. Ya fuimos campeón.